Leemos en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El ministerio de Jesús comenzó con la palabra favorita del apóstol Pablo: arrepentidos. No fue amor, amor y amor, sino arrepentidos y convertidos. Hoy en día es lamentable poder ver muchas predicaciones, muchas palabras que nosotros como pastores nos han enseñado a que todo va a estar bien, a que todo marcha bien, a que no confrontemos a la gente con la verdad. Y lamentablemente mucha gente será extraviada de la verdad absoluta, que es la palabra del Señor. Probablemente este tipo de palabras, este tipo de mensajes no van a ser, de hecho no son populares en las iglesias, no son populares hoy en día, menos en esta cuarentena en la cual nos encontramos hoy en día. Nosotros como pastores y como líderes tenemos la urgida responsabilidad y compromiso delante de Dios de poder salvar vidas. La responsabilidad de salvar vidas, así como en un médico es el compromiso de operar y hacer una buena praxis de la operación para poder salvar vidas, nosotros como pastores también tenemos esa responsabilidad de poder salvar vidas con la palabra del Señor. Ciertamente nosotros no somos el Salvador, pero predicamos de uno que pronto vendrá por su iglesia, y es tiempo de predicar el evangelio de la verdad. No es que nosotros no podamos predicar un mensaje de esperanza, de amor, y creo que la iglesia de Jesucristo, creo que la humanidad ya está abarrotada de muchos años donde se predicó esperanza, donde se predicó fe, donde se predicó amor, donde se predicó esperanza. Pero creo que ha llegado un tiempo en el cual nos encontramos muy crucial, que es los últimos tiempos ya para la venida del Señor. Y nosotros como hijos de Dios, no solamente como pastores y como líderes, como hijos del reino de Dios, como hijos de Dios, estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo predicaba arrepentidos y convertidos. Una de las cosas que Pablo tuvo fue un verdadero arrepentimiento y un verdadero convertimiento. Anteriormente llamado Saulo de Tarso, tiene un encuentro con Dios donde él anteriormente perseguía a los cristianos para matarlos, odiaba a los cristianos, hasta que se encuentra en un momento frente a esa presencia de Dios y le es confrontada su vida, y de hecho Dios le dice: ¿por qué me persigues? Y una de las cosas es que muchos de nosotros no queremos ser confrontados porque vamos a ser expuestos a una verdad que hay en nuestro corazón. Y la verdad que había en el corazón de Pablo es que había odio en su corazón por los cristianos. Este encuentro con Dios lo llevó a un convertimiento hasta tal punto que hoy en día el apóstol Pablo ha sido uno de los hombres más elocuentes, más hablados en la palabra del Señor, citas bíblicas muy poderosas que podemos ver escritas, inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, donde nos deja muy en claro que hay evidencia de un convertimiento, porque así como anteriormente perseguía a los cristianos para matarlos, luego de este convertimiento perseguía a la gente para que se volvieran al Señor. Este mensaje del apóstol Pablo era muy radical, donde dejaba muy en claro que el Señor no venía para traer paz, sino venía con una espada a causar divisiones, aún en las mismas familias. De hecho, en el libro de Mateo 10, capítulo 35 y 38, nos habla la referencia de que Jesús nos habla y nos deja muy en claro que si no amamos más a Dios que a nuestros padres, que a nuestra madre, que a nuestros hermanos, que a nuestra familia, no somos dignos de ser sus discípulos. Una de las cosas que nos deja bien claro el apóstol Pablo a través de la palabra del Señor es que el mismo Dios nos está llamando hoy en día, que si no amamos más su presencia que las cosas de acá de la tierra, no somos dignos de ser sus discípulos. Va a causar división la palabra del Señor en nuestras familias. ¿Cuántas familias hoy en día no hay divididas a causa de la palabra de Dios? A muchos lo llaman religioso porque quiere vivir la vida conforme a la voluntad de Dios y lo llaman religioso. Este tipo de mensaje que se predica hoy en día, donde se confronta el pecado, lo llaman un mensaje que juzga y que condena, y que no necesitamos más mensaje que juzgue y condene. Creo que necesitamos más mensaje de confrontación en este tiempo, porque ya la venida del Señor está cerca. Creo que el tipo de mensaje
que hoy en día debería de aceptarse en nuestra vida es el mensaje que confronta, el mensaje que trae arrepentimiento, no ese mensaje que te hace sentir bien, no ese mensaje que te hace sentir cómodo con la situación. Hoy en día veo por las redes sociales, y esto, ojo, no es a manera de atacar a mis colegas, por decirlo así, a otros amigos pastores. Yo respeto mucho su decisión de elegir el tipo de mensaje que quieren transmitir, aunque muchos dicen que pastor, es necesario que unos pastores prediquen de paz, otros de esperanza, otros quizá van a predicar de confrontación. Yo creo que hay un solo evangelio, y ese es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que es arrepentido y convertido. Mucho de ese mensaje años anteriores no se predicaba en las iglesias. De hecho, hoy en día muchas iglesias no se predica ese mensaje. Entonces, ¿qué iglesia estamos preparando nosotros como pastores, como líderes? ¿Qué iglesia estamos preparando para la venida del Señor? Estamos acostumbrando a la iglesia a diluir el mensaje en cosas vanas, en cosas que me traen a mí una sensación de tranquilidad. Yo no puedo estar tranquilo en mi corazón, en mi casa, no puedo estar tranquilo en esta cuarentena viendo cómo por las redes sociales circulan muchos mensajes motivadores, porque yo como pastor y como líder puedo agarrar muchos libros de los salmos, muchos libros de la palabra del Señor donde me habla que todo va a estar bien, que estás en las manos del Señor y que nada te pasará. Y puedo hablar muchos mensajes bíblicos referente a que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y no estoy diciendo que eso no sea palabra de Dios. Pero yo pienso de que hay algo muy importante en nuestra vida de ser tomado en cuenta en este tiempo, y es de predicar el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de conversión que necesitamos todos hoy en día. Quizás podemos decir que Jesús no juzgaba a la gente y que nosotros no tenemos el derecho de venir a condenar a alguien que esté practicando algún pecado. Fíjate algo, esta mujer que iba a ser apedreada por estos hombres de la ley, estos doctos, estos que creían que estaban muy santos y habían agarrado unas piedras para golpear a esta mujer porque la habían conseguido en un acto de adulterio, ¿ya? Y estaba bien por la ley ser apedreada. Pero algo muy importante es que Dios vio en su corazón, en el corazón de esta mujer, que había un arrepentimiento. Y por eso pudo ser salvada esta mujer, por eso pudo ser perdonada. Pero a quien les habló dura la palabra de Dios y les juzgó de una forma poco común, de una forma inusual. Les dijo a todos estos que le estaban condenando, les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Muchas veces nosotros estamos llenos de tantas cosas en nuestros corazones que nos condenan y nos hacen que perdamos esta salvación tan preciada. Y no quiero hablar si la salvación se pierde o no se pierde, porque en pocas palabras, en resumen, la salvación no se pierde. Quienes nos perdemos somos nosotros. La salvación siempre va a estar allí vigente, presente para la vida del ser humano. Pero nosotros somos los que nos extraviamos de la verdad. Este mensaje de confrontación, este mensaje de arrepentimiento hoy en día no se predica como el apóstol Pablo. Él inició su ministerio predicando: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Cuánto hoy en día no escuchamos predicadores que decimos: Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios te va a salvar, Dios te va a librar, Dios te va a bendecir? Conseguimos este tipo de profetas en las redes sociales, en las iglesias, pastores que son invitados para traer un mensaje de motivación. Recuerdo una vez que un pastor fue invitado para una iglesia y el pastor anfitrión le dijo: pastor, predique de avivamiento porque necesitamos de esa palabra de fuego. Pasaron 3 días donde este predicador hablaba de arrepentimiento, donde hablaba de confrontación, donde hablaba de ponerse a cuenta con el Señor. El último día el pastor anfitrión que lo había invitado se molestó y le dijo: pastor, yo te pedí que hablaras de avivamiento, yo te pedí que hablaras palabra poderosa de parte de Dios. ¿Cómo es que tú me vienes a hablar 3 días de arrepentimiento, de pecado, de confrontación? ¿Y sabe lo que le dijo este pastor invitado? Le dijo: yo no voy a predicar lo que tú quieres que el pueblo oiga. Yo voy a predicar lo que Dios pone en mi espíritu. Y lo que Dios puso en mi espíritu es que sin arrepentimiento, sin un convertimiento, jamás vendrá un avivamiento a esta nación, a esta iglesia. Y esperamos que en Venezuela no solamente, esperamos que en muchos países sea llevado el avivamiento del Señor. Queremos vivir en avivamiento, pero jamás podremos vivir en ese avivamiento dado por Dios si estamos llenos de pecado. El rey David mostró evidencia de un verdadero arrepentimiento. El rey David había pecado con Betsabé y pasó un año donde él tuvo la oportunidad de arrepentirse y donde probablemente estaba expuesto a hacer cosas peores, y de hecho fue homicida también, aparte de adúltero.
Entonces dice la palabra del Señor que luego que el profeta le fue a hablar de parte de Dios, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué mensaje le dio este profeta? Porque no se parece a los profetas de ahora que te profetizan que todo va a estar bien, que te profetizan que te viene un carro, que te profetiza pacta acá, pacta allá porque viene la bendición de Dios en camino, donde te dice que vas a ser un gran hombre de Dios usado en las naciones, moviendo tus emociones. No era este profeta que confrontó a David, este tipo de profeta que hoy en día conseguimos por las redes sociales, por guacales. De gratis lo puedes conseguir. Y perdóname la expresión con estos profetas. Pero el profeta que confrontó a David era un profeta que le dijo a David una palabra que lo confrontó. Lo expuso a una realidad, a una verdad que había en su corazón. ¿Y sabes cuál era la realidad y la verdad? Que David estaba perdido y extraviado. Había cometido pecado y donde creía que nadie lo iba a confrontar, o mejor dicho, donde creía que nadie iba a saber lo que hizo. Pero Dios sí lo sabe todo. Y Dios no quería que David se perdiera, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, elegido por Dios. ¿Y sabe lo que hizo este profeta luego de confrontarlo? Prácticamente lo que dijo, bueno, aquí me lavo la mano yo, ya hablé de parte de Dios y no de parte de mis emociones. Así hubiera sido un rey. Porque a veces tenemos miedo de confrontar a nuestros pastores, a veces tenemos miedo de confrontar a nuestros líderes de algo que están haciendo mal, que no están haciendo bien de acuerdo a la palabra, porque son pastores, porque son líderes, porque son los apóstoles. Yo les animo a que si tú eres dirigido por Dios, obedece al Señor. Y ¿sabes lo que admiro mucho del rey David? Que luego que fue confrontado, había en su corazón tanto arrepentimiento, que escribe en el libro del Salmo, dice que él cuando fue confrontado, él fue a la casa de Dios y adoró a Dios. Y es ahí donde escribe el libro de Salmo, donde escribe la palabra, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido el gozo, pero hay algo de admirar de David, es que luego que fue confrontado, se arrepintió y fue a la casa del Señor a adorar. ¿Sabes qué hace eso? Un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que de verdad está arrepentido y que ama a Dios, que ama la verdad del Señor. Aunque fue dura la palabra, aunque fue confrontado con la palabra, eso trajo a su vida una convicción de que estaba extraviado, de que el gozo de Dios había ido. Pero sabes, a diferencia hoy en día, que profetas vienen a hablar por las redes sociales una palabra, como lo titulé en este tema, dura es esta palabra, que te viene a hablar esta palabra dura a tu corazón, a tu espíritu, como fue confrontado David. Y sabes que hay mucha gente de este tipo, y es el del rey Saúl. Hay mucha gente parecida con este corazón del rey Saúl. No solamente cristianos, hay pastores, líderes, apóstoles, profetas mismos con este corazón de Saúl. ¿Sabes lo que hizo el profeta? Confrontó a Saúl de la misma manera en que confrontó a David con la verdad de Dios. Y este hombre de Dios, que era el rey Saúl, fue expuesto a esta confrontación y, en resumen, no reconoció su pecado. No quiso que nadie supiese. Más bien le pidió al profeta, oye, ya va, disculpa, es que yo hice esto para con los hombres, es que yo hice esto para Dios. No, pero no obedeciste a lo que Dios te mandó. Y ¿sabes qué? Su orgullo, su arrogancia no permitió que esta confrontación le hiciera hacer lo que hizo David, que fue a la casa del Señor y humillarse y reconocer su pecado. Así hay mucha gente hoy en día. Está llena de pecado. Así hay mucha gente hoy en día que está siendo confrontada con el pecado y está como el rey Saúl. Es confrontado con su pecado, pero hoy en día no quiere dar su brazo a torcer. Fue desechado por Dios mismo este rey Saúl. Y fue desechado de una manera en que la presencia de Dios se fue del rey Saúl. Así hoy en día hay muchos líderes y pastores predicando sin presencia de Dios. Por su arrogancia, el Señor los ha desechado. Hoy yo oro a Dios y pido que si este mensaje está siendo escuchado por estos hombres de Dios, tú que eres un hombre o una mujer de Dios, no endurezcas tu corazón y no esperes a que Dios te deseche y que su presencia se vaya de ti. Es tiempo que nos arrepintamos delante de Dios. Entonces no seamos como este rey Saúl, sin presencia. De hecho, David era tan admirable que David, aún sabiendo que el rey Saúl había sido desechado por el Señor mismo, él no atentó contra la vida de Saúl. De hecho, en 2 oportunidades tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, pero no lo hizo,
Más bien le dijo a estos que estaban ahí al lado, mátalo, David, que el Señor dijo que entregaría en tus manos a tus enemigos. ¿Sabe lo que dijo el salmista David? Líbreme Dios de tocar al ungido de Dios. Así que en este tiempo procuremos arrepentirnos y convertirnos. Es tiempo de cambiar nuestro mensaje hoy en día y de preparar a la iglesia. Este es un llamado literal a todos los pastores, amigos, líderes, profetas, que prediquemos el evangelio de arrepentimiento. El Señor ya está a las puertas y no vamos a presentar a una iglesia para ser salva con mensajes motivadores, con mensajes donde te dicen que no importa que te han hecho algo malo, levántate y sé fiel, levántate y cree en la palabra del Señor. Y seguimos siendo fornicarios, adúlteros, mentirosos, chismosos. Levítico bien lo declara que nada de eso entrará en el reino de los cielos. Al borracho no le decimos que deje el alcohol o que es un borracho y que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, porque me siento de que no está bien juzgar y condenar a una persona. Créeme que más seremos nosotros como pastores y líderes condenados de parte de Dios por no hablar la verdad en este tiempo. Este mensaje no es llamado a ser un mensaje popular, porque los mensajes que confrontan, los mensajes que traen al arrepentimiento a la vida del cristiano no va a ser popular. De hecho, no va a ser muy compartido en las redes sociales. En las redes sociales solamente vemos mensajes motivadores donde se habla a una iglesia que está muy cómoda con sus pecados. Y esto no es de ser religioso, de andar mirando a los pecados de los demás. Esto es de mirar, escudriñar las escrituras y entender que es tiempo de volvernos al Señor. Dios está tratando con su iglesia. Dios está tratando en este tiempo con nuestras vidas, en esta cuarentena. Y qué bueno es que hayamos sido encerrados en nuestros hogares para meditar la palabra del Señor, para buscar del reino de Dios, para clamar a Dios por nuestras almas y volvernos a Dios. Humillarnos ante Dios y arrepentirnos, aunque es dura la palabra. Bien lo decían los discípulos en un momento cuando estaban con Jesús, su maestro. Dijo unas palabras tan duras que ellos mismos refirieron, oye Señor, dura es esta palabra. ¿Quién podrá soportarla? ¿Quién podrá recibirla? ¿Quién podrá seguirla en cierta forma? Pero ¿sabes qué reconocieron estos discípulos dignos de admirar? Decían, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es la palabra de Dios, mis amados, que nos va a libertar. Es la palabra de Dios que nos va a salvar. Es la palabra de Dios que confronta nuestra vida, así como fue confrontado David y se volvió al Señor, así también fue confrontado el rey Saúl, pero decidió con un corazón orgulloso, arrogante, no reconocer delante de Dios que estaba mal. No permitamos que Dios nos llame con vara de hierro, porque este es tiempo en que Dios demuestra su amor para con nosotros, que nos quiere corregir y nos va a disciplinar porque somos sus hijos y Él nos ama. Espero que esta palabra le haya bendecido. Estoy seguro que les ha bendecido eternamente porque Dios viene por su iglesia. Una iglesia santa, como dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones.